Bienvenidos a nuestro canal Global Medic Pro. Hoy hablaremos de neuroanatomía. La región frontal participa en la función ejecutiva, en la toma de decisiones y de contención de emociones. La circunvalación precentral o franja motora se va a ubicar en la parte posterior de los lóbulos frontales, donde vamos a hallar al homúnculo, de la cabeza inferior y lateral hasta las extremidades inferiores, superiores y mediales. El área de Broca o área motora del habla, 44 y 45 son las áreas. El lóbulo parietal se ubica en el surco central por delante y el lóbulo occipital posterior. En la circunvalación postcentral, o también llamada franja sensorial, se va a ubicar, acá está ubicada, dispuesta a lo largo de todo el homúnculo. Y el resto del lóbulo parietal se trata de la conciencia del propio cuerpo y el espacio y relación espacial. El lóbulo occipital son los más posteriores. El lóbulo occipital izquierdo es el que se encarga e integra datos de la mitad izquierda de cada retina, como vemos acá. Por lo tanto, si tenemos el lóbulo occipital izquierdo y hay una lesión, el paciente va a tener la incapacidad de ver objetos a la derecha del centro. El lóbulo temporal se ubica debajo de la cisura de Silvio. Tenemos al lóbulo temporal con un giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Tiene componentes muy importantes, como el hipocampo, la amígdala, radiaciones ópticas inferiores con las asas de Meyer, que todos esos componentes son importantes para el lóbulo temporal. En la memoria, en las acciones visuales, etc. Los ganglios basales están compuestos por el núcleo caudado, potamen, globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra, hipotálamo y también el núcleo auditivo que no se encuentra acá. Esto participa activando generalmente la activación de movimientos, facilita el aprendizaje, el comportamiento motor, claramente. Profundidad del hemisferio cerebral. La profundidad del hemisferio cerebral va a incluir al diencéfalo. El diencéfalo va a estar en el cerebro con telencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En el diencéfalo vamos a encontrar al hipotálamo y tálamo, y también al subtálamo y epitálamo, como lo vemos acá. 1 tálamo, 2 subtálamo, hipotálamo y epitálamo al lado derecho. El tálamo es un procesador clave del circuito de respuesta por dos vías, una motora y una sensorial. El hipotálamo es un regulador esencial de la homeostasis por dos vías, por dos sistemas, sistema neuroendocrino y sistema autónomo. El sistema neuroendocrino es sistema autónomo. En el sistema autónomo vamos a encontrar el sistema parasimpático y simpático y el sistema endocrino en el neuroendocrino. El tallo encefálico se integra con el mesencéfalo, que es el cerebro medio, protuberancia anular, que es el metaencéfalo, y el bulbo raquídeo, que es el mielencéfalo. Las fibras longitudinales transcurren por el tallo encefálico y trasladan información tanto motora como sensorial entre los hemisferios cerebrales y la médula espinal. El haz corticoespinal se caracteriza mucho por tener la vía motora. Su principal es la vía motora. Mientras que el haz corticoespinal se encarga de la vía motora, el menisco medio y los haces espinotalámicos se encargan de la vía sensorial, ¿vale? Asimismo, los núcleos 3, que es el tercer paracraneal, y el 12 se hallan dentro del tallo encefálico. Cerebelo. Surge de la cara dorsal del tallo encefálico, como lo vemos acá. Es un órgano que integra información somatosensorial, vestibular y motora para la coordinación y el control temporal del movimiento. Si hubiera una lesión en el cerebelo, lesión en la línea media o del vermis, como lo vemos acá, va a producir el origen de la marcha táxica. Y acá tenemos un paciente con marcha táxica, lesión del cerebelo, de la línea media o del vermis, ¿vale? En la cual hay anomalías laterales o hemisféricas que generan temblor o falta de coordinación en las extremidades inferiores.
El sistema ventricular es un espacio contiguo que contiene el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, que se continúa con el espacio subaracnoideo fuera del encéfalo. Tenemos acá dura madre, aracnoides, vía madre. Este es el espacio subaracnoideo. Recordad que los ventrículos laterales pares se forman con las astas temporales occipitales y frontales, además del cuerpo principal, claro. El líquido cefalorraquídeo fluye desde cada ventrículo lateral a través de los agujeros de Monroe, que tenemos acá, hasta que caiga al tercer ventrículo. Se localiza en los tálamos derechos e izquierdos. Después, el líquido cefalorraquídeo drena por el acueducto cerebral en dirección al cuarto ventrículo en el tallo encefálico. El agujero Mangedae, que es medial, y el Luz-Cap, que es lateral, drenan hacia el espacio subaracnoideo. Recordad que el volumen aproximado del líquido cefalorraquídeo es de 150 ml y que recordad que el plexo corredeo produce 500 ml al día. La médula espinal comienza en la zona más baja del bulbo raquídeo. Se extiende en el conducto raquídeo en sentido descendente hasta llegar a la primera vértebra lumbar. Las haces motores o vías eferentes, vamos a tener acá la asta motora, se continúa con el tallo encefálico por las haces corticoespinales lateral y anterior hasta llegar a las células del asta anterior, claro. Luego sale por los nervios radiculares ventrales. Información sensorial de la vía aferente ingresa por los nervios radiculares dorsales que ascienden por la columna dorsal, propiocepción y tacto fino, o espinotalámicos, dolor o temperatura, hasta el tallo encefálico, como podemos ver acá, tacto fino. Hay pares de nervios que salen de la columna vertebral. Como podemos ver, 31 pares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares o sacros y un coxígeo. Acá tenemos los nervios radiculares dorsales y ventrales. De cada nivel se fusionan para formar ¿qué? Nervios raquídeos mixtos, que se van a extender en todo el cuerpo y que van a dar la inervación de músculos, órganos sensoriales. Los nervios raquídeos del C5-T1 se intercercan en el plexo braquial y se dividen en las ramas principales, como por ejemplo nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, el extremidad superior. Los nervios raquídeos de L2 a S4 se intercercan en el plexo lumbrosacro y se dividen en las ramas principales, que tenemos inferiores, claro, en el nervio crural y el ciático. El haz motor principal de la médula espinal es la vía corticoespinal, muy importante, en la cual vamos a tener dos neuronas motoras, una superior y una inferior. En la superior va a haber una franja motora de la corteza cerebral. El axón pasa por la cápsula interna hasta el tallo encefálico, luego se cruza y se unen entre el tallo encefálico y la médula y van a descender en la vía corticoespinal contralateral hasta la neurona motora inferior. Cuando ya está en la neurona motora inferior, discurre por los nervios periféricos hasta el músculo asignado que hace la función. Si hay una lesión en la superior, la neurona superior va a haber hiperreflexia y una atrofia leve, pero si hay una lesión en la segunda neurona, que es la motora inferior, vamos a encontrar que el paciente va a tener una flacidez tremenda y una atrofia notoria. Las dos haces sensoriales principales. Consta de 3 neuronas. Una señal de tacto fino que ingresa a la médula espinal, como vemos acá, a través del ganglio dorsal, que asciende en el mismo lado de la columna dorsal, haciendo sinapsis y se cruzan en la parte inferior del bulbo. Luego avanzan en el ilíaco medio, contralateral, y para establecer la segunda sinapsis en el tálamo. Este es el ilíaco medio, contralateral. Y para hacer sinapsis en el tálamo, luego, después de proyectarse a la corteza sensorial, las fibras del dolor y temperatura hacen sinapsis, como acá, primero en el asta dorsal de la médula, a nivel de su entrada, y luego se cruzan, ascienden por los haces espinotalámicos contralaterales hasta el tálamo. La segunda neurona hace sinapsis en el tálamo y la información se propaga en la corteza sensorial. Como podemos ver acá, haces motores y sensitivos forman el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo se encarga de la homeostasis y regulación del medio interno y regula la función visceral desde el sistema nervioso central hasta la estructura diana, como arterias, nervios, corazón, glándulas sudoríparas y tubo digestivo.
El control del sistema nervioso central sobre el sistema nervioso autónomo lo regula el hipotálamo. El sistema nervioso autónomo tiene el sistema parasimpático, simpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso parasimpático es el que propone el estado de reposo y digestión. Y el simpático es de lucha y huida, es una respuesta. El sistema simpático ocupa la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glucosa y dilata las pupilas. Recordemos dónde se ubica en los segmentos toracolumbares de la médula. El sistema parasimpático ocupa la acetilcolina, preserva la función metabólica basal en sus circunstancias libres de estrés. El origen es en los pares craneales, ¿en cuáles? En el 3, en el oculomotor, en el 7, en el facial, glosofaringio, en el 9 y en el vago, en el 10. Y también acordemos que además de los segmentos sacros, 2 al cuarto. Muchas gracias. Esto fue Global Medic y suscríbanse a mi canal.